bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero y acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda. Pacto con el diablo. Mauricio había sido un niño que creció en una familia que tenía bastantes carencias, pero siempre había sido un niño que creció con bastante amor. Sin embargo, para Mauricio, la vida no había sido nada sencilla, puesto que las crisis monetarias de su familia siempre habían sido una constante. Para Mauricio era sumamente complicado ver cómo los otros niños de la calle donde él vivía, sus vecinos, siempre en Navidad presumían los mejores regalos y juguetes, y Mauricio ni siquiera salía el día 25 de diciembre, puesto que le daba vergüenza el no poder presumir ningún solo juguete. A pesar de tener el amor de su familia, sus padres y hermanos, Mauricio notaba que de todos sus vecinos y compañeros de la escuela, era él a quien le había tocado vivir la situación más precaria. Su madre era una señora sumamente católica que trataba de rezar el rosario siempre con otras señoras católicas que se reunían en la calle para rezar el Santo Rosario. Y así su madre le inculcaba esos valores a toda su familia. Su padre era un carpintero con un salario bastante bajo que trataba que su familia viviera dentro de lo que cabe sin tantas carencias. Sin embargo, aquel señor sabía que su salario era bajo y más para su familia que era numerosa. Y para Mauricio era ya algo incluso habitual. Heredar ropa vieja de su hermano mayor, era ropa bastante desgastada y así él la heredaría a sus hermanos menores. Aquel niño veía aquellos comerciales en televisión de juguetes de moda que sabría que él no tendría y parques de diversiones que nunca conocería. Así Mauricio creció, era un joven atractivo y aquel joven continuaba su camino de vida y estudiaba el bachillerato, aunque tenía que trabajar un medio turno en una ferretería para tener un tanto de dinero, así aportar a su casa y tratar de tener un poco de dinero para sus necesidades como transporte y alimentos. Mauricio había asimilado su vida. Simplemente le había tocado ser pobre y no hay marcha atrás en el destino, el cual te permita elegir otra vida. Naces con lo que tienes y de ahí en adelante te toca, en base a tus decisiones de vida, forjar tu propio camino. Así Mauricio solo se resignaba. Un día Mauricio vio a una joven en la calle. Era la mujer más hermosa que jamás hubieran visto sus ojos. La encontró llorando y trataba de preguntarle que si se encontraba bien y que si podía hacer algo por ella para mejorar su situación. Aquella hermosa joven le decía que no, que había sufrido un desamor, pero aquella joven mujer veía que Mauricio era bastante atractivo y comenzaron a entablar una relación de amistad. Inicialmente salían a parques solo para platicar. Después aquella joven dama le decía que fueran a algún café o restaurante, pero Mauricio solo ponía pretextos de que tenía tiempos bastante apretados, pero la verdad era que realmente no tenía dinero para pagar una cuenta en algún restaurante o algún tipo de café. Sin embargo, Mauricio siempre trataba de no mostrar sus carencias monetarias, y así aquellos jóvenes comenzaron un noviazgo. Mauricio fue a hablar con los padres de la joven tratando de manifestar sus intenciones serias de noviazgo, y los padres de aquella joven comenzaban a cuestionarle sobre el estatus de su familia, si eran personas de dinero, que a qué se dedicaban los padres de Mauricio, que si aquel joven podría darle el estatus financiero a su hija, el cual ella estaba acostumbrada. Y esa charla parecía todo un interrogatorio. Mauricio se encontraba bastante incómodo, puesto que veía que la casa de aquella joven era una residencia, tenía un gran patio, alberca, lujosos autos en la entrada. Esa familia era de dinero, y Mauricio sabía que no podía darle jamás ese estatus monetario, pues él era de lo más pobre posible. Incluso trataba de no aparentar su pobreza por la vergüenza que le causaba decir la verdad a aquella familia. Pero la realidad era otra. Mauricio no tenía un lujoso auto, tampoco vestía con ropas de marca, y a pesar de que aquella joven mujer sí quería entablar una relación seria con él, con Mauricio,
vio lejana esa posibilidad. A partir de ese momento comenzó a tener un gran odio hacia Dios, pues Mauricio sentía que su Dios, ese Dios al cual le había rezado tanto y le había pedido tanto, era sumamente injusto con ciertas personas y que tenía tanto favoritismo con otras y que había lanzado a tantos seres humanos al mundo a sufrir y otros seres humanos a la desdicha y a la agonía. Pues ¿cómo era posible que seres humanos estuvieran predestinados desde su nacimiento a vivir una vida de reyes solo por el hecho de nacer y otros a tener una vida de mendigos solo también por el mismo hecho de nacer? Mauricio renegaba en contra de Dios, pues si era un ser tan justo, tan misericordioso, tan perfecto, ¿cómo era posible que hubiera tanta injusticia en el mundo, tanta imperfección? Mauricio se había sentido humillado por esa familia de dinero cuando recibió un mensaje de aquella joven a la que él pretendía y le decía que su familia no le había otorgado el permiso de entablar una relación con él, pues no lo veían con buenos ojos. Mauricio solo le decía que él ya sabía que eso iba a suceder. Un gran odio comenzó a gestarse en aquel joven, y aquel joven solo sacaba todos sus crucifijos de la habitación y comenzaba a quemarlos, y solo gritaba insultos y maldiciones para los crucifijos que ardían. Así Mauricio manifestaba un gran odio, un odio creciente hacia Dios y un enorme rencor. A su vez también renunciaba a la religión. Un día saliendo del trabajo, bastante desanimado, y no salía desanimado realmente tanto por aquella joven que le había prohibido salir con él, su familia, más bien era porque se había sentido humillado, así que solo sin ganas de hacer nada, comenzó a caminar sin rumbo, sin destino, tanto que salió de la ciudad y subió a un cerro, y de ahí solo admiraba la ciudad. Ya había anochecido, estaba todo oscuro, cuando veía un perro que se acercaba y parecía un perro bastante bravo, de un color negro intenso, con ojos brillantes. Esos ojos parecían un par de brasas ardiendo. Mauricio sintió bastante miedo, pues era un perro muy grande y parecía ser un perro bravo. Entonces así Mauricio de un salto tomó una rama de un árbol cercano y trepó al sentirse amenazado, ya que tal vez ese perro le podría atacar. Mauricio se encontraba arriba de aquel árbol esperando que aquel animal se fuera, y ese perro se quedaba justo abajo de aquel árbol, parecía que le esperaba. Mauricio solo le gritaba que se fuera, cuando aquel perro solo reía, y para la sorpresa de Mauricio, hablaba. Y le decía a Mauricio que no se iría hasta decirle algo bastante importante. Aquel joven, al ver que aquel perro se encontraba hablando y riendo diabólicamente, sentía un terrible miedo e iba a comenzar a rezar cuando recordó que ya se había retirado de la religión, y fue más su orgullo que prefirió seguir viendo a aquella bestia antes de volverle a rezar nuevamente a su Dios. Aquel animal le decía que no tuviera miedo, que él había visto cómo había quemado esas cruces y todas las blasfemias que le había dicho a Dios, y eso le había agradado bastante. Y también le decía que estaba ahí para cambiarle la vida, que le daría dinero y que no importaría cuánto gastara, pues nunca se le iba a terminar. Aparte, le daría la posibilidad de vengarse de quienes se burlaron o rechazaron por su pobreza. Y Mauricio se sentía atraído con la idea que el diablo le había seducido, y él mencionaba que aceptaría cerrar aquel trato, y descendía temeroso de aquel árbol, y aquel perro de su lomo sacaba un papel enrollado en forma de pergamino, y le decía que lo firmara y cerrarían el trato. Una vez ya abajo veía directamente a aquella bestia y accedía, entonces tomaba aquel pergamino y lo firmaba. Una vez que lo había firmado, el perro solo corría y desaparecía. Mauricio regresaba a su casa. A los días la gente notaba que Mauricio se había comprado un fino auto, tenía ropa elegante y luego mandó a construir remodelaciones a la casa, haciéndola una casa un tanto lujosa. Ahora la casa de su familia se veía totalmente diferente a lo que era, parecía una casa de gente con dinero.
También le mandó a hacer un taller excelente a su padre con las mejores herramientas para que él pusiera su negocio como carpintero. Cuando la gente le preguntaba que a qué se dedicaba, él decía que era empresario y que era inversionista, que le había costado bastante trabajo. Ya el dinero de Mauricio posteriormente era infinito y simplemente tenía inversiones en bienes raíces, en empresas. Se empezaba a codear con toda la socialité cuando un día le invitaron a evaluar una inversión en una empresa que aparentemente estaba en caída a la bancarrota y que necesitaba una inyección de inversión, y así se recuperaría y sería próspera nuevamente aquella empresa. Así Mauricio vio al dueño y quedaron en tener una junta al día siguiente. Y el día de la junta veía que quien se hacía presente como vicepresidente de aquella empresa era el padre de la joven, al cual no le permitió estar con su hija años anteriores. Pero ya habían pasado bastantes años y aquel señor no le reconoció. Entonces Mauricio decía que aceptaba, pero que tenían que correr al vicepresidente como única condición, ya que de lo contrario él no invertiría en esa empresa que se encontraba casi en bancarrota. Y aquel señor le preguntaba que por qué pedía eso, y Mauricio decía que porque él ya hace años le había humillado y le había negado la posibilidad de ser novio de su hija solo por su pobreza, y que hasta el presente día lo recordaba con bastante rencor a aquel hombre. Entonces, sin otra opción, despedían a aquel hombre, pues era conservarlo o la bancarrota. Así era que Mauricio había tenido una venganza con la cual había fantaseado tanto durante tantos años. Entonces el tiempo seguía transcurriendo y comenzaba a haber sombras constantes en la noche. Y tenía pesadillas del diablo casi todas las noches. Tenía todo lo que había deseado, pero él comenzó a notar que desde aquel pacto su vida no había sido mejor que antes, pues varios integrantes de su familia habían muerto por enfermedades u otras situaciones bastante extrañas. Ya no tenía amigos reales, amigos verdaderos, y solo las falsas amistades por el interés monetario. Tenía tanto, pero sin personas para compartir su riqueza. Cada vez se sentía más triste e incluso extrañaba la vida de pobreza, pues recordaba lapsos donde a pesar de su precaria situación había sido bastante feliz. Sin duda alguna, Mauricio manifestaba una depresión y un sentimiento de culpa, pues él sentía que su familia había muerto gracias a ese pacto con el diablo. Así que un día en la noche salió y comenzó a caminar sin rumbo hasta salir de la ciudad, y llegó a aquel árbol donde había cerrado el pacto con el diablo y solo se ahorcó, terminando esa miserable vida de riqueza, la cual siempre él había anhelado. Sin embargo, ya al tenerla era cuando había sido más infeliz que nunca. Así el diablo llegaba para reclamar su botín, su pago de aquella alma para pasar la existencia en el infierno. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.